¿Has sentido alguna vez un dolor punzante aquí en el cuello que se extiende como hacia los brazos y que te irradia? Incluso que puede venir acompañado de un adormecimiento, un hormigueo de ambos brazos. Puede ser que estés lidiando con una hernia a nivel cervical. Y en el vídeo de hoy vamos a desglosar todo acerca de las hernias cervicales. Además, quédate hasta el final porque te voy a enseñar 4 ejercicios fundamentales y que te van a ayudar un montón si sufres de este problema. Y es que las hernias cervicales son una de las causas más común de dolor en toda la zona del cuello y dolor de cabeza. Y aunque a veces puede sonar alarmante que te digan que tienes una hernia en tu zona cervical, las soluciones son mucho más accesibles de lo que tú te crees. Hoy vamos a ver qué es una hernia cervical, qué tipos de hernia cervical existen, por qué ocurren las hernias cervicales, qué relación hay, por ejemplo, con el pasar mucho tiempo con el móvil, cuáles son los síntomas más frecuentes, sobre todo, qué papel juega el ejercicio y cuáles son los mejores ejercicios para ayudarte con este problema. Así que, si esa hernia te genera dolor de cabeza, malestar, vértigos, mareos o dolor, quédate hasta el final porque esta información puede cambiar por completo tu día a día. Para entender lo que es una hernia cervical, quiero que te fijes muy bien en este modelo que te estoy enseñando ahora mismo en pantalla. El disco intervertebral es esto que tenemos aquí y quiero que lo imagines como que es una pequeña almohadilla que hay entre dos vértebras. ¿Cuál es su función? Amortiguar los impactos y permitir el deslizamiento de una vértebra sobre la otra. Pero a veces el núcleo que hay dentro de este disco intervertebral puede salir hacia afuera y puede presionar a los nervios, causando lo que se conoce como una hernia discal. Esto ya te lo he comentado en otros vídeos, pero bueno, si esto ocurre en la zona cervical, es lo que se conoce como hernia a nivel cervical. Tiene sentido, ¿no? Y normalmente esto, cuando ocurre, es cuando empiezas a tener esas sensaciones a nivel de dolor nervioso, hormigueo, dolor irradiado, malestar, etcétera, etcétera. ¿Qué tipo de hernias cervicales podemos encontrarnos? Y es que no todas las hernias son iguales, y para entender cómo poder trabajar con cada una de ellas debemos entender en qué etapa se puede encontrar ese disco que está afectado. Te voy a dejar una imagen que estás viendo ahora sobre los 4 tipos o 4 fases por las que puede pasar un disco herniado. Y ahora te voy a explicar muy brevemente en qué consiste cada una de ellas, para que entiendas lo que puede poner en tu resonancia. El primer nivel es la degeneración discal. Digamos que esta, que es la primera fase, el núcleo de ese disco que te he enseñado anteriormente comienza a desplazarse hacia afuera, pero sin romper una parte de ese disco que se llama el anillo fibroso, que básicamente esta parte es lo que hay en la zona externa del disco intervertebral. Si yo te lo representase de forma visual con esta hernia, probablemente sería algo de este tipo. Sé que es muy difícil de ver y de apreciar, pero básicamente sería esto lo que estaría ocurriendo. Tienes que entender que si te ocurre esto, realmente, aunque puedas tener molestias, la presión sobre el nervio es mínima y no deberías de sentir ni sensación rara hacia los brazos, calambres, hormigueo, etcétera, etcétera. Como mucho podrás sentir ligero dolor en la zona cervical, en el cuello y algún dolor de cabeza. En la segunda fase tenemos lo que se conoce como prolapso discal. En esta segunda fase el núcleo ya ha salido un poquito más hacia afuera y empieza a romper ese anillo fibroso que rodea el disco. Este tipo de hernia puede generar algunos síntomas un poquito más intensos porque quizás puede que se empiece a tocar un poquito el nervio. En tercer lugar tenemos lo que se conoce como extrusión discal. En esta etapa el núcleo ya ha roto por completo el anillo fibroso y el contenido se ha desplazado hacia afuera. En este caso sí que se presiona la zona nerviosa y en este caso sí que es muy normal que sientas esas sensaciones que ya hemos comentado. Esto ya sería como si estuviese pasando esto en tu columna. Y por último, en el cuarto nivel tenemos el secuestro discal. ¿Cuál es la diferencia con respecto al nivel anterior? Porque aquí el núcleo ha salido hacia afuera, pero lo que ocurre es que ese fragmento de núcleo puede estar incluso libre dentro del canal medular. Este fragmento que se libera puede moverse y puede afectar a diferentes nervios. Por eso las personas que sufren este tipo de hernia pueden tener síntomas muy dispersos. Ahora podrás pensar, ¿y cómo se ha formado esta hernia en mi zona cervical? Porque una hernia a nivel cervical no ocurre de la nada. Suelen haber varios factores que predisponen a que esa hernia pueda aparecer. Puede haber una degeneración natural. Y es que con el tiempo y sobre todo a partir de los 40 años, nuestros discos se desgastan, pierden elasticidad y son más susceptibles de sufrir este tipo de lesiones. Por eso lo grueso de la población que sufre de hernias se localiza a partir de los 40 años. También se puede producir una hernia por un traumatismo, y es que un accidente de tráfico te puede provocar el conocido como latigazo cervical, que puede provocar que ese disco se salga fuera de su lugar y se produzca una hernia. Sin embargo, y para mí uno de los más importantes, es el tercer motivo, la tercera causa, que es los malos hábitos posturales que tenemos en nuestro día a día. Y es que el uso excesivo de los teléfonos móviles y las pantallas nos provoca
que tengamos una posición que realmente nos predispone a sufrir este tipo de problemas a nivel cervical. Pasar muchas horas mirando hacia abajo, mirando hacia una pantalla, pone presión constante sobre tus vértebras cervicales. Para que te hagas una idea, cuando nos inclinamos hacia adelante para mirar algo que tenemos en la tablet o en el móvil, la presión sobre la columna cervical puede aumentar hasta 5 veces más. Esto es como si estuvieses cargando un peso constante durante muchas horas en tu zona cervical. Este fenómeno tiene nombre, le han puesto nombre y se conoce como el text neck, en español cuello de escritura, y es una de las principales razones por las que las hernias cervicales han ido aumentando, sobre todo en los más jóvenes. ¿Y por qué esto es tan importante de entender? Porque en concreto nuestra zona cervical no está diseñada para estar constantemente sosteniendo el peso de nuestra cabeza. Bueno, realmente sí que lo está, pero lo está cuando la cabeza está en una posición neutra, bien alineada y que no provoca esa fatiga sobre los tejidos. Cuando estamos constantemente mirando hacia abajo, no solamente estamos favoreciendo que pueda aparecer una hernia, sino que estamos provocando sobrecargas a nivel muscular y tensiones excesivas. De hecho, algunos estudios ya van indicando que hasta un 60% de los adultos jóvenes podrían estar en riesgo de desarrollar estos dolores cervicales simplemente por el abuso del teléfono móvil. Y en último lugar, y aunque evidentemente también afecta, lo dejo como última opción porque no suele ser lo más habitual, tenemos la cuarta causa y son esos sobreesfuerzos físicos. Por ejemplo, levantar un peso de manera inadecuada o hacer muchos movimientos repetitivos que involucren al cuello puede provocar también la aparición de estas hernias. Vale, Antonio, ¿y cómo sé yo que puedo tener una hernia cervical? Bueno, lo más fácil y fiable, evidentemente, es que te hagan una resonancia y que se determine si en algún lugar de tu zona cervical hay una hernia y de qué tipo es. Pero también hay algunos síntomas que te pueden hacer sospechar de que tienes algún tipo de hernia. Por ejemplo, dolor en cuello que suele irradiarse hacia los brazos. Otro síntoma puede ser ese hormigueo o entumecimiento que puedes sentir en brazos o incluso las manos. En tercer lugar, debilidad a nivel muscular, tanto en los brazos como en los hombros, como en toda esta parte de aquí arriba, lo que te puede limitar un poco el hacer cosas de tu día a día. Y en último lugar, si sufres de dolores de cabeza frecuentes y constantes, quizás esto también pueda ser un síntoma de que hay algún tipo de problema en tu zona cervical. Si los nervios estuviesen muy afectados, es decir, si esa hernia estuviese presionando muchísimo al nervio, podrías incluso perder la sensibilidad en alguno de tus brazos o incluso podrías tener problemas de coordinación a nivel motora. Esto no es lo más habitual y no quiero que te asustes, pero quiero que sepas que puede pasar. Con esto que te acabo de decir, quizás pienses que el único tratamiento es operarte para quitarte esa hernia, pero no, afortunadamente no siempre el tratamiento implica cirugía. De hecho, uno de los enfoques más efectivos y menos invasivos es el ejercicio terapéutico, individualizado y adaptado a ti. Y aquí quiero hacerte hincapié en dos tipos de ejercicios que deberías de hacer sí o sí si tienes una hernia cervical. El ejercicio de movilidad, y es que para mantener una columna cervical sana y evitar presión sobre los discos vertebrales, los ejercicios de movilidad son fundamentales. Movilizar tus hombros, tus escápulas y la zona alta de la columna es fundamental para que todo funcione correctamente. Y justo después de esto te voy a enseñar dos ejercicios que ayudan a mis clientes con sus dolores cervicales. Y el segundo tipo de ejercicios son los ejercicios de fuerza. Y es que tan importante como la movilidad es la fuerza para reforzar toda la musculatura que rodea a tu zona cervical. En concreto, músculos como el trapecio, el deltoides posterior, la musculatura de la parte alta de la espalda, deberías trabajarlos sí o sí si sufres de dolores cervicales. Y no te preocupes, porque ahora también voy a darte un par de ejemplos por si te faltan ideas que puedas saber qué incluir en tu rutina. Ahora bien, si quieres que te ayude específicamente y de forma individualizada a eliminar tu dolor, ya sea cervical o ya sea de cabeza, mareos o vértigos, con ejercicio específico individualizado, vete al enlace que tienes justo en la descripción de este vídeo, porque podrás reservar una llamada con mi equipo, contarnos cuál es tu caso y a partir de ahí decidir cuál es el mejor tratamiento basado en ejercicio para ti. Las hernias cervicales pueden ser una condena, muy dolorosa y muy limitante, pero con el enfoque adecuado, mejorando tanto la movilidad como la fuerza, es posible minimizar esos síntomas y volver a tener una vida con total normalidad. Recuerda que tu salud es tu responsabilidad, al igual que la mía es mía, y mantener tu columna sana y fuerte es una parte esencial para conseguirlo. Así que si este vídeo te ha resultado de utilidad, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita para no perderte ningún otro vídeo. Y ahora sí, te dejo con los ejercicios. Espero que los disfrutes. Escapulares en posición de rodillas. Vas a ver movimiento en la zona de los hombros, pero solamente estamos moviendo las escápulas, ¿vale? Para hacerlo bien, brazos separados del cuerpo, cierro un poquito los puños, desde aquí elevo hombros, llevo hombros hacia adelante, hombros hacia abajo y hombros hacia atrás. Repito, hombros hacia adelante,
Ahí, abajo y atrás. ¿Cuál sería un error? Cuando subo, llevo atrás o voy hacia adelante, estoy moviendo la columna. Eso no puede pasar, ¿vale? Solamente quiero movimiento en la zona de las escápulas. Movimiento global de hombro con goma. Vamos a utilizar una goma, esto también lo puedes hacer con polea en el gimnasio con un peso muy bajito, una goma muy suave, como la que tengo yo aquí. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a colocar de espaldas a la goma. Fíjate que tengo el brazo estirado hacia atrás. ¿Qué es lo que hacemos? Desde aquí voy hacia adelante, subo, giro por delante de mi cuerpo, otra vez dejo que me lleve el hombro y hacia atrás. Repito, subo, giro, subo, vuelvo atrás. El movimiento puedes hacerlo con el brazo estirado o con el brazo doblado, ¿vale? No hay mayor problema. El movimiento es más o menos similar. Con el brazo estirado es un poquito más intenso y con el brazo doblado es un poquito más. En este caso nos vamos a colocar de frente a la goma. La goma está anclada a algún punto y tiene que estar a una altura más o menos que si estás de rodillas, pues te quede por el cuello o por la cara aproximadamente. Coger una goma finita, ¿vale? De esta forma. Mano así y así, ¿vale? Como si los puños se estuviesen mirando, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahora el movimiento, me pongo aquí abajo para que lo veas, lo vamos a llevar hacia acá. Ahí. Y vuelvo. Fíjate que brazos empiezan juntos. Abro, abro, abro. La goma pasa por encima de la cabeza. Los codos se quedan a 90 grados con respecto al cuerpo. Y desde ahí vuelvo. Tiro atrás. Vuelvo. Tiro atrás. Vuelvo. No quiero que hagas esto, ¿vale? Que el cuello salga hacia adelante muy exageradamente, porque si no vamos a tener problemas. En este caso vamos a colocar la goma por aquí, por debajo de nuestras rodillas, a la altura de nuestros pies aproximadamente, y así se quedan apoyadas sobre los calcetines y no te van a molestar, ¿ok? Vamos a cogerlo con los brazos empezando desde aquí abajo y el objetivo, la intención del ejercicio es llevarnos los brazos arriba y abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo.